factor importante del crecimiento espiritual tiene que ver con nuestras amistades y relaciones personales. Cuánta ayuda nos da el tener un buen amigo o una buena amiga que nos ayude a crecer. Digo, para las mujeres una buena amiga y para los hombres un buen amigo, quizá que es un compañero de oración, una persona que le ayude a crecer en la palabra, a orar juntos, ¿cierto? A caminar juntos en el camino del Señor. Pero cuán peligroso también resulta una mala amistad. Esa es una preocupación de los padres con sus hijos adolescentes y jóvenes especialmente, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las amistades que se van adquiriendo en el colegio, en la universidad, en el barrio. Y uno está preocupado diciendo, bueno, esto le ayuda, no le ayuda, y qué tan conveniente es. Y muchos buenos propósitos de Dios con las personas se echan a perder a veces por una mala amistad. Y hay personas que inclusive la vida coge unos rumbos desventurados a causa de malas amistades. Pasa también con esposas casadas, una mala vecina por ahí, una chismosa o una mujer que no le ayuda en su crecimiento. O pasa con los hombres también, que una mala amistad puede torcerle de los buenos propósitos de Dios. Y les comparto esto porque mi título de la enseñanza esta mañana es Amistades peligrosas. Ya que estamos creciendo en relaciones personales, la Biblia tiene tanto que decir, dice tantas cosas, no solo de nuestra relación con Dios, sino también de la relación de unos con otros y cómo nos puede ayudar o cómo nos puede también hacer tropezar una mala amistad. Y debemos ser cuidadosos con esto. Entonces, con esto en mente, les invito a leer en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 31 al 37. Y quiero abordar con ustedes en esta mañana un personaje de la Biblia, uno de los reyes de Judá, llamado Josafat, cuya debilidad precisamente tuvo que ver con esto de las amistades, de tener amistades malas o amistades peligrosas que de alguna manera le causaron tropiezo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 31 al 37. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos. Les invito a estar en pie a los que están aquí en el auditorio, en reverencia a la palabra del Señor, y para que leamos todos juntos esta escritura que dice así: Así reinó Josafat sobre Judá. Si pueden leer en alta voz conmigo. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sigi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón y edifícanos a través de tu palabra, y que nuestra relación contigo crezca y también tengamos la sabiduría para trabar amistades que puedan edificarnos y también abandonar aquellas que nos causan tropiezo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero aclarar un poquito el contexto de esta escritura.
La historia de Josafat se cuenta en este libro segundo de Crónicas, capítulos 17, 18, 19 y 20. Estos 4 capítulos, sería bueno que esta semana los pudiera leer usted todos y repasar esta historia de Josafat. Es uno de los reyes buenos, de los buenos reyes que reinaron sobre Judá y desde Jerusalén, y fue un hombre temeroso de Dios, con este detalle que la Escritura menciona acerca de su forma de trabar amistades. Para ese tiempo el reino de Israel estaba dividido, y no sé si hay un mapita por ahí que podamos mostrar. El reino de Israel estaba dividido y se conocía como el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted lee la historia de los reyes de Israel en primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas de los Reyes, va a encontrar que, dejemos el mapita ahí, que cuando el reino estuvo unido, reinó el primer rey, que fue Saúl, luego David y Salomón, fueron los reyes del Reino Unido. Cada uno reinó 40 años. Pero a partir del hijo de Salomón, llamado Roboam, el reino se dividió. 10 tribus conformaron el reino del norte, que a partir de ahí se conoce como el reino de Israel, con capital en Samaria, y 2 tribus conformaron el reino del sur, con capital en Jerusalén, y se llamaba el reino de Judá. Entonces, cuando lean el libro de los Reyes o de Crónicas, el reino de Israel se refiere al reino del norte, el reino de Judá, el reino del sur. Entonces siempre va a decir, y reinó sobre Israel fulano de tal, y reinó sobre Judá fulano de tal. Este Josafat, que es nuestro personaje de hoy, fue rey de Judá desde Jerusalén. Y la asociación que hizo, que trabó amistad con Ocosías era rey de Israel desde Samaria. Ahora, todos los reyes del norte del reino de Israel, desde su primer rey, que fue Jeroboam o Jerobaal, fueron dados a la impiedad, a los ídolos, al paganismo, y la verdad no hubo ni uno bueno. En un periodo de más de 200 años, estos reyes fueron muy perversos. El peor de todos, tal vez de que se hace mención, fue el rey Acab. Acab, su esposa era Jezabel, y realmente esta mujer era una bruja. Esta mujer era una mujer dada al espiritismo, y en sus días ellos trataron de exterminar el culto a Dios en su tierra, en su reino, y levantaron culto falso a los Baales, y sostenían de la mesa del rey a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Asera, la deidad femenina de de Dios de la fertilidad. Y entonces el culto, Elías fue perseguido por Acab y por Jezabel. Jezabel quiso matarlo, y Elías decía, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado de los que invocan tu nombre. Y Dios le dijo, no, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero fue un tiempo oscuro, difícil, y el peor de los reyes de Israel, el que más se apartó de Dios, podríamos decir, fue Acab y su esposa Jezabel. Y entonces Ocosías, con quien traba amistad Josafat, que leímos anteriormente, era el hijo de Acab. Nada más y nada menos. En los días de Josafat, mientras él reinaba sobre el reino del sur, que se hizo el mapa, mientras él reinaba sobre el reino del sur en Jerusalén, en el reino del norte reinaba Acab. Dice aquí que Josafat comenzó a reinar cuando tenía 35 años, y que reinó 25 años en Jerusalén, es decir, hasta sus 60 años. Y cuando él comenzó a reinar, en el reino del norte estaba Acab. Pero cuando en su periodo de reino, cuando llevaba 17 años de reinado Josafat, murió Acab y empezó a reinar Ocosías, su hijo. Entonces durante 8 años de su reinado estuvo compartiendo o alternando reino también con Ocosías como rey de Israel. Entonces la historia de Josafat no solo se da con Ocosías, sino también con su padre Acab. Y quiero por eso esta mañana mostrarles en primer lugar la relación que Josafat tuvo no solo con Ocosías, sino con Acab. Pero veamos primero la prosperidad o el tiempo bueno de Josafat. Fue grandemente bendecido. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 17, del versículo 3 al 6, leemos de la siguiente manera: y Jehová estuvo con Josafat,
Eso es bueno, ¿cierto? Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre lejano, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, del reino del norte. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo ¿qué? Riquezas y gloria en abundancia. Eso es mucho decir, ¿cierto? Que tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Dios, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Me gusta esta historia cuando dice: Josafat buscó a Dios, hizo lo recto ante los ojos de Dios, y Dios lo prosperó y le dio grandeza, riquezas y gloria en abundancia. Y en otra parte dice: y le hizo estar en paz con sus enemigos, fue grandemente bendecido. Sin embargo, al comenzar el capítulo 18 de segundo libro de Crónicas, la historia cambia con un pero. Punto 2, amistad peligrosa de Josafat con Acab, rey de Israel. Segundo libro de Crónicas comienza diciendo en el capítulo 18: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y trabó parentesco ¿con quién? Con Acab, rey del norte, rey de Israel. Ahí la cosa comenzó a enredarse. En ese versículo, dejémoslo ahí otro momentico, no me lo quite tan rápido, para que podamos entenderlo. Dice que Josafat tenía riquezas y gloria, pero cambiemos esa ahí por un pero, que significa lo mismo. El sentido es ese. Él tenía una bendición grande, Dios lo estaba prosperando, las cosas iban bien, pero contrajo parentesco con Acab. Si leemos la historia, ¿qué fue lo que pasó? Más adelantico en el capítulo 21, verso 6, se dice que fue su hijo Joram el que se casó con la hija de Acab. Es decir, que se hicieron Josafat y Acab, ¿qué eran? Consuegros. Ese sería nuestro término colombiano, ¿cierto? Eran consuegros, cruzaron parentesco. Y usted dice: pero ¿eso qué tiene que ver? Pues mucho que ver, ¿cierto? Cuando los papás tenemos nuestros hijos y que van a ennoviarse, a casarse, uno como que ora al Señor y se preocupa y es cuidadoso con quién vamos a tener relaciones de parentesco. ¿Quién va a ser ese consuegro, esa consuegra? Y usted: pero si se va a casar es el hijo y la hija. Algunos dicen: eso no importa. Pues vamos a ver que sí importa. Y cuando uno lee esta historia, y si uno lee la historia de Joram, que era el primogénito de Acab, el hijo mayor, y que luego, ¿sabe qué hizo este bendito? Cuando uno lee la historia, mató a todos sus hermanos para firmar el reino, o sea, los demás hijos de Josafat. Y dice que se hizo tan perverso, tal vez como su mismo suegro, y fue dado a los Baales y a los ídolos, y prácticamente siguió, dice la Biblia, el camino de Acab, rey de Israel. Es decir, fue tan fuerte esto que antes que ser imitador de su padre Josafat en las cosas buenas, se desvió con su suegro a hacer cosas terribles, malas a los ojos de Dios. ¿Qué problema con las relaciones y con las amistades? Ahí está escrito en la Biblia. Entonces hay que ser cuidadoso. Y esto lo decimos para los padres, hay que orar, pero para los muchachos también. ¿Con quién te vas a ennoviar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a acompañar? ¿Quiénes son las personas que tú llamas tus amigos o tus amigas, tus mejores? ¿Sabes que ese es mi mejor amigo? Y vamos a ver, deja mucho que desear. Y eso es un problema cuando se trata de nuestra relación con Dios y de los propósitos que Dios tiene con nosotros. Él se asoció
con Acab, y esto trajo tropiezo a él y a su familia. Leamos en segundo de Crónicas, el 18, desde el versículo 2 en adelante, dice: después de algunos años descendió a Samaria Josafat, y ¿a qué iba? A visitar a su consuegro. Por lo cual su consuegro mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que con él iba, era una visita de estado, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad a la guerra. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? ¿Y qué respondió Josafat? Yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Yo soy como tú, y tu pueblo es como el mío. ¿Eso estaría correcto decirlo? No, yo soy como ustedes. Y a veces por ganar amistad con el círculo, para no quedar mal, tranquilo, no, yo soy cristiano, pero yo soy como ustedes. Yo puedo ir a eso donde ustedes van y hacer lo que ustedes hacen. Estás en peligro, hijo de Dios, Josafatico. Estás en peligro si te pones al nivel de las personas que tienen corazón perverso y que no tienen el temor de Dios y que andan en camino de desventura. Y él dice: yo soy como tú y mi pueblo es como el tuyo. Iremos a la guerra, hagamos esa batalla juntos. Y en esa batalla Josafat casi pierde la vida. En esa batalla que fueron los dos, perdió la vida Acab. Ese fue el día que murió Acab. Es decir, ya Josafat llevaba 17 años de reino cuando sucedió esto. ¿Y en qué condiciones se dio esa batalla? Leámoslo en segundo de Crónicas 18, el 30 al 34. Es fascinante la historia. Esto parece una novela, una película, que hay material para Netflix y para otras cosas. Tremendo, pero con lecciones buenas. Y aquí dice: había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. A una pausita ahí. Es que Acab le dijo: yo me voy a meter a la guerra con los soldados y usted quédese en el carro real. Y quédese ahí, yo voy a batallar. Era hombre de combate y se metió a la batalla. Y la orden del otro ejército era atacar solo al rey. No peleen con chico ni grande, concéntrese en Acab, vamos a darlo de baja. Esa es la misión, ese es el objetivo. Y cuando vieron el carro real de Acab, rodearon para atacar, pero el que estaba ahí era Josafat. Y entonces dice la palabra que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, ¿qué hizo? Clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. ¿Se imagina el problema en que se metió Josafat por irse a esa batalla que no era su batalla, por la amistad con su consuegro? Casi lo matan, casi pierde la vida. ¿Quién lo salvó? La misericordia de Dios. Cuando se vio en apuros, dice que clamó al Señor ahí, y Dios lo ayudó y apartó a los enemigos para que lo dejaran tranquilo. Lo habían podido matar. Piensa, queridos hermanos, y especialmente la juventud y los varones, ¿cuántas personas han perdido la vida por estar por ahí a la 1 o a las 2 de la mañana en la ciudad, en el barrio, con quien no deben? ¿Aló? ¿Sí o no? A veces simplemente por estar en el lugar equivocado.
Muchos vinieron las ráfagas de balas a todos, y murió ahí el inocente, el que no tenía nada que ver, pero que estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en las malas compañías. Guárdese temprano, querido joven, llegue a la casa temprano, acuéstese temprano y levántese temprano y no esté por ahí dándole papaya al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y peor, si esas amistades no son gente temerosa de Dios, va a estar expuesta la vida. Esto le pasó a Josafat por andar en una compañía con el personaje equivocado. Ahora, ¿qué dice la palabra? En el capítulo 19, versículo 1 al 3 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, o sea, después de ese susto. Y le salió al encuentro el vidente o el profeta Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Eso es grave, ¿sí o no? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de parte de Dios? ¿Su ira o su favor? ¿Qué quieres? ¿Su ira o su bendición? Creo que estamos aquí precisamente hoy adorando al Señor y buscándolo porque todos queremos el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la amistad con Dios, caminar con Dios, que Dios no nos dé la espalda, que no nos mire con ira por nuestros pecados. Pero el profeta le dice: Josafat, en esto Dios no está agradado. La ira de Dios está contra ti porque estás ayudando al impío y estás tratando has hecho mala compañía, dice, y al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Dios. Vas y te comes allá esas carnes y esos toros y todo, y las viandas con Acab, un hombre perverso, pervertido, deshonesto, que Dios por su pecado Dios mismo ha decretado juicio sobre él, y mira, casi pierdes la vida por estar allá. ¿A quién amas? ¿A quién das apoyo? Entonces se lleva una reprensión. Ahora, qué lindo que Dios siempre envía una palabra profética, una palabra de advertencia. Alguien levantará la voz. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un amigo cristiano, puede ser alguien que Dios te envía y te advierte de parte del Señor y te dice: estás caminando mal, por ahí no es. Renuncia a eso y cambia, ordena tus pasos, porque Dios te quiere bendecir, pero no hagas con tu estilo de vida que Dios te vuelva la espalda y que más bien la ira de Dios esté contra ti. En el texto que leímos precisamente hay otro profeta que vuelve a exhortarlo. O sea, no solo una, sino 2 veces Dios le envía un profeta para reconvenirlo por su comportamiento y sus amistades peligrosas. En tercer lugar, entonces, se muere Acab y a Josafat, dice en el texto que leímos al comienzo, trabó amistad ¿con quién ahora? Con Ocosías. ¿Qué vendría siendo Ocosías de Josafat? Un mal amigo. El hijo de Acab, el hijo de su consuegro, pues casi también de la familia, ha llegado. Sería el cuñado de su hijo, porque su hijo estaba casado con una hija de Acab. ¿Así era la cosa? Era el cuñado de su hijo, Ocosías. Y dice la palabra del Señor de este muchacho que también era dado a la impiedad como su padre. Está en Crónicas 20:35, volvamos a leerlo. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Israel, rey de Judá, trabó amistad. Me gusta esa expresión, trabó amistad. O sea, una llavería ahí con Ocosías. Y dice la palabra
Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Dado a la impiedad. Hijo de tigre, dicen por ahí. Tal cual el padre, tal el hijo. Se cumple eso en este muchacho, hijo de Acab. Y ya con la experiencia que había tenido con Acab, no aprendió la lección y ahora trabó amistad con Ocosías. Y con él se asoció para hacer negocios, para construir unas naves que fueran a Tarsis por oro de Ofir, del más fino. Iban a Tarsis a eso. E invirtieron unos dineros grandes. Hicieron una sociedad. ¿Cuánto vale construir una nave? Eso vale mucha plata. Y no era una. Y estos hombres pues tenían recursos, eran los reyes de los dos reinos, del norte y del sur. Y entonces construyen estas naves. Pero dice la palabra del Señor que después de construidas, estas naves no pudieron cumplir su cometido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios mismo las destruyó. Dice, hizo con él compañía para construir estas naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber, sobre el mar Mediterráneo, al oriente. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Interesante esto para los que tienen negocios, ¿no? ¿Con quién se asocian? Seamos socios. Dice, ¿será que hago socio con este brujo, con este borracho, con esta persona que camina tan perdidamente? Vamos a hacer sociedad. ¿Y qué vamos a construir juntos? Y tú por un lado pidiendo la bendición de Dios sobre el negocio y el otro llevando al brujo para hacer los riegos. Eso es un yugo desigual, se llama en el Nuevo Testamento. Entonces debemos ser cuidadosos con quién trabamos amistad, con quién hacemos negocios, con quién hacemos compañía. Y jóvenes, díganlo conmigo, ¿y con quién me casaré? ¿Con quién me voy a ennoviar? ¿Quién es esta persona? ¿Será como este Ocosías, dado a la impiedad? Esta muchacha que me está haciendo ojitos, diría el joven, si me conviene, si es una mujer que me ayude a mi relación con Dios y podamos hacer tal sociedad como es la sociedad conyugal, que es para toda la vida. Bien dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 12, ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque si se casa uno con una cristiana y el camino del matrimonio es duro, no me lo puedo imaginar, con una persona que no conoce del Señor y que no hay compatibilidad y unidad espiritual de fe. Y algunos dicen y algunas dicen, no pastor, pero yo lo convierto. Eso es un engaño del enemigo. Yo la convierto. Usted no puede convertir a nadie. El único que puede salvar y redarguir es el Espíritu Santo. Y el mejor testimonio que tú puedes darle de vida cristiana es tu firmeza y ser radical y decir, yo soy hijo de Dios. Y yo no puedo, me gustas mucho, eres muy linda, eres muy lindo, pero hasta aquí vamos, porque es que yo honro a Dios, yo tengo mi Señor, yo camino en otra dirección. No, pero a mí también me gusta ir a la iglesia y me gusta escuchar. Cuidado con eso. No es suficiente que le guste escuchar y que venga a la iglesia. Es necesario que tú mires si ha nacido de nuevo y si Jesucristo es su Señor también y si caminamos con el mismo Dios. ¿Aló? Porque si aquí por hacer sociedades para construir naves, ahora fíjate, para embarcarte para toda la vida. Eso es más que una sociedad de negocios. Es una sociedad donde se une espíritu, alma y cuerpo para hacer una sola carne. Y podemos
empezar bien y tener la bendición y el respaldo del Señor en eso. Ahora, si ya alguien ha tomado ese camino, pues Dios es misericordioso para ayudarlo, y muchos han logrado que Dios en su misericordia les conceda que el hombre o la mujer se conviertan a Dios y hagan una familia. Pero sé que para la mayoría ha sido muy doloroso. Amistad peligrosa de Josafat con Ocosías, lo cual le trae otra reprensión, en este caso ahora del profeta Eliezer, quien lo reprende. Dice en el 20:37, entonces Eliezer, hijo de Dodabá de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y entonces las naves se rompieron y no pudo ir a Tarsis. El negocio fracasó, se vino al piso, perdieron plata, perdieron esfuerzo. O sea, eso resultó mal, porque es que en esas condiciones no tenía otro destino. Quisiera que leyéramos todos esta mañana, y especialmente los jóvenes. Siento en mi corazón una carga por ustedes hoy. Que el Señor los ayude. Yo también tuve 20 años y conocemos las luchas y las presiones de la vida, el entorno en el que vivimos hoy. Es difícil, ¿ya?, enfrentarse al mundo, en los amigos, las amigas de la universidad, del medio profesional, del entorno en que nos movemos, y servir a Dios en medio de él y mantenerse en los estribos de la fe y de la devoción al Señor y del temor de Dios. A muchos no les es fácil. Entonces leamos esto que la Escritura dice en varias escrituras. Quiero que leamos esta palabra para ir concluyendo. En Salmo 1, versículo 1 y 2, leamos en alta voz: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y todos decimos amén. Así es. Proverbios 1, versículo 10 al 18, consejos de una mamá temerosa de Dios para su hijo. Hijo mío, si los pecadores quisieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Es una chanza pesada. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que buscan su propia muerte. Qué buen consejo salomónico. Proverbios 2, del 12 al 20. La sabiduría te salvará de gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas, sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en el camino de los justos.
Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable, de los iracundos, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Y esto solo como para la muestra, un botón. La Biblia dice mucho más acerca de las amistades peligrosas. Quizá el Espíritu Santo te está diciendo hoy, tú ya sabes de quién te estoy hablando, quién es tu Ocosías, quién es tu Acab, quién es la persona que el Señor te está diciendo, debes detenerte. Cuidado con lo que haces, sirve al Señor, sigue a Dios. No debemos entonces tramar amistad, ni emparentar, ni asociarnos con personas que voluntariamente están en oposición al camino de Dios. Quizá amigos que se embriagan y que andan en el alcohol, esos no pueden ser tus amigos. Amigos que consumen drogas con facilidad, hoy en día eso es como el pan de cada día, ¿sí o no? De los muchachos, en todas partes. Pero esos no pueden ser tus amigos. Ese no es el camino de Dios. Amigos dados a las fornicaciones y las orgías, que te invitan, ¿cierto?, a fiestas de desorden moral. No puedes caminar en esos caminos, son peligrosos. Amigos que son vulgares e irrespetuosos, burlones, dice la palabra de Dios. También hay y son peligrosos. Amigos que se burlan de la fe cristiana y que ridiculizan la devoción al Señor. Esos no pueden ser nuestros amigos. Amigos que traman violencia, como lo acaba de decir la Escritura, no pueden ser los amigos. Amigos que se exponen por diversión al peligro. La gente se mete allí. A veces ni son cosas que aparentemente son tan malas, pero los que ponen sus carros o sus motos a alta velocidad a la medianoche en lugares, ya escuchamos por ahí recientemente las noticias de los muertos. Entonces se invitan a, eso lo llama la Biblia truhanerías, cosas pesadas que no convienen y que se expone la vida y son ambientes peligrosos. Amigos deben ser de aquellos que busquen también a Dios, que estén en el camino de Dios, que nos puedan dar buenos consejos y nos alienten a seguir a Dios. Ahora, ¿qué hacer con estas personas? Debemos amarlos con el amor de Dios, orar por ellos, procurar su salvación, pero nunca enrolarnos con ellos. Si tú no tienes la madurez, el conocimiento y la firmeza para ganarlos y que seas tú el líder de esa amistad para llevarlo al Señor, y si te expone fácilmente a seguir la corriente de ellos, mejor huye, mejor aléjate, mejor renuncia, no te juntes, porque te vas a enredar y vas a poner en peligro tu relación con Dios y tu vida. Y por lo contrario, debemos desarrollar amistades y cultivar amistades con personas temerosos de Dios. Buscar a personas que realmente puedan edificarnos. Y concluyo con la advertencia de Santiago en el capítulo 4, versículo 4 de su carta. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres la bendición, el respaldo de Dios, la gracia de Dios y estar bendecido como Josafat cuando anduvo con Dios? Que Dios le abrió camino, lo engrandeció, lo bendijo en todas las formas. Pero él tenía estas debilidades que luego se ganó 2 reprensiones duras, perdió unos negocios, expuso su vida. Y lo peor, cuando leemos la historia de su hijo Joram, qué tristeza. Yo creo que
si bien él no comprometió finalmente su propia vida y murió bien y lo enterraron con honra, Joram heredó ese lastre de las malas amistades de su papá y lo desencaminaron y se dañó un propósito bonito. Qué triste que uno como papá, por malas amistades, afecte la vida de los hijos. Y esto, no es como mi papá lo hace y como es normal, yo lo veo, que él vive así. Y entonces se volvió Joram imitador de las cosas malas de Josafat. Y esta historia de Joram, hijo de Josafat, es muy lamentable. Dice que tal fue el juicio sobre Joram, hijo de Josafat, que, murió. ¿Cómo es que dice la Biblia? Que ya el pueblo estaba hastiado de él y no lo quiso más. Como que gracias a Dios se murió. Así fue el hijo de Josafat cuando murió. Dice, gracias a Dios nos liberamos de este personaje. Y dice que murió sin ninguna honra. No lo enterraron siquiera en los sepulcros de su padre, que tuvo una enfermedad penosa. Y Dios le advirtió que si seguían esos caminos se iba a enfermar y que los intestinos se le iban a salir. Y así murió. Fue una enfermedad penosa de 2 años y que su propia familia sintió asco y fastidio, no solo físicamente, sino de su vida. Ya estaban hastiados de él. Creo que ninguno aquí queremos un futuro así, ni para nosotros ni para nuestros hijos. Por eso cuidemos entonces nuestras relaciones de amistad, porque está escrito ahí en la palabra todo lo que puede pasar y las consecuencias de seguir malos caminos. Que Dios nos libre y que esta advertencia sea una voz profética como la de Jehú o como la de Eliezer para Josafat. Hoy que el Espíritu te diga, yo no te envié a Eliezer ni a Jehú, pero te envié al pastor Wilmer para que te dijera esas cosas. ¿Y qué hiciste? Que Dios añada bendición a su palabra esta mañana. Oremos al Señor un momentico, cerremos nuestros ojos. Y es posible que tú no tienes malas amistades, pero en tu familia o hay alguien por quien orar esta mañana, o hay alguien que el Espíritu de Dios trae a tu corazón para orar, para cuidar. Puedes interceder también por esa persona. O si has cometido errores o estás cometiendo faltas en este orden y el Espíritu de Dios te redarguye, puedes hoy pedir perdón al Señor, puedes arreglar con Dios y tomar decisiones aquí en la casa del Señor y decir, Dios, voy a enderezar mi camino. Perdóname porque no he hecho lo que es bueno delante de ti, porque yo anhelo tu bendición, pero ahora entiendo que en cosas así puedo tener tu ira, tu enojo, y yo quiero tu amistad, Dios. Yo quiero estar en comunión contigo, en amistad contigo. Yo te necesito, Señor. Líbrame de caminos torcidos, de caminos peligrosos. Órale al Señor esta mañana. Tal vez alguien hoy necesita entregarle su vida al Señor. Ha estado caminando lejos de Dios y hoy el Espíritu de Dios una vez más, el Señor a través de la palabra te está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta y me invitas, entraré y cenaré contigo y tú conmigo y tendremos comunión. Tal vez sea el día hoy de tu salvación, de tu reconciliación con el Señor, de volverte a Él de todo corazón. Órale a Dios, pídele al Señor hoy y Él con los brazos abiertos te perdonará, te abrazará, te ayudará, te encaminará por sendas de luz, por sendas de vida y de paz y de bendición, y te dará salvación y vida eterna. Hay propósitos buenos en la mente de Dios y en el corazón de Dios para nosotros, que no se pierdan por nuestras temeridades, que no se pierdan por nuestros caprichos o nuestros descuidos. Dile al Señor, ayúdame, aquí estoy, Dios. Limpia tu pueblo, Señor, bendice tu pueblo. Mira hoy la preocupación de algunos padres quizá que están escuchando hoy la palabra y se sienten preocupados por sus hijos, por sus amistades, las amistades de su hija, de su hijo, y que hoy oran y te dicen, Señor, guarda a mis hijos,
Líbralos de malos amigos, de malas amigas, de enredarse. Guárdalos de caminos tenebrosos. Líbralos de la promiscuidad sexual, de la lascivia y la concupiscencia que hay en el mundo. Líbralos de los caminos de las drogas. Líbralos de caminos de homicidios y de violencia. Líbralos de robos, de caminos torcidos de robo y de hacer compañías con hombres y mujeres perversos. Dile al Señor: líbralos. Yo no quiero jamás que tenga que ir a visitar a un hijo, a una hija a la cárcel porque hizo cosas y cometió delitos contrarios a tu palabra. Dile al Señor: guarda a mis hijos, guarda a mis hijas. Yo quiero dejar para ellos un legado, una herencia de bendición. Y si algún padre hoy debe pedirle también perdón al Señor por tu adulterio, por tus vicios, por tus caminos torcidos, por tu orgullo, por los caminos que has llevado y que no son imitables para tus hijos, pídele al Señor perdón y decirle: Dios, yo no quiero, como Josafat, dejar a mis hijos una herencia de desventura. Yo quiero dejarles un buen ejemplo que ellos puedan seguir. Yo quiero, Señor, por favor, que restaures mi vida y cortes toda maldición generacional de cosas pasadas. Yo ya me arrepentí, busqué tu camino, Señor, pero que ellos, Dios, tengan una herencia de bendición. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Bendecimos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por la promesa de tu palabra. Oh Señor, nuestros jóvenes en esta mañana los bendecimos. Dales matrimonios bien conformados. Dales relaciones de noviazgo en el temor tuyo con personas cristianas, hombres y mujeres. Líbralos del mal. Tu santo temor les haga detener sus pies de todo mal camino. No los dejes caminar en caminos torcidos. Líbralos, guárdalos. Clamamos por ellos hoy, oh Señor, que si ellos no logran advertir y saber el peligro en que están, por amor a tus hijos, sus papás, y por la oración que hacemos por ellos, tengas misericordia de ellos, Señor. Guárdalos, líbralos del mal. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Dios.